como decimos, ¿verdad? Muchas veces aquí llega por fin la ansiada y esperada palabra de nuestro buen Dios. Y estamos en el 23 o 23º sermón de la serie del Sermón del Monte. Hoy toca los juramentos, como pone aquí en la pantalla, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 33 hasta el 37. Vamos a estar viéndolo y ahora vamos a leerlo. Y como sabéis, pues me gusta empezar muchas veces por una ilustración. Y había una historia que muchos reconoceréis, ¿verdad? Que nos contaban cuando éramos niños en el colegio, nuestros padres. Y era titulado Pedro y el Lobo. Ya con el título a muchos tiene que sonar. Era la historia de un pastor llamado Pedro, no era el apóstol Pedro. Pero este pastor pues tenía un rebaño de ovejas y muchas veces se aburría y no se le ocurría hacer otra cosa que engañar a la aldea gritando: ¡socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Muchos acordaréis, ¿verdad? Y pues los aldeanos corrían, iban a asistirlo y cuando llegaban a donde estaba Pedro, se encontraban a Pedro riéndose y burlándose de ellos. Así sucesivamente, pues Pedro no se le ocurrió otra cosa que hacer esto mismo y engañar y burlarse de los aldeanos. Pero consistió una vez que realmente venía el lobo. Pedro gritó esas mismas palabras: ¡socorro! ¡El lobo! Que viene el lobo, pero ya los aldeanos no lo creyeron. ¿Qué es lo que pasó? Pues el lobo devoró a todo su rebaño. Esto es una ilustración de lo que nosotros vamos a ver hoy en los juramentos. Ahora mismo quizás muchos de vosotros estéis preguntando y diciendo: bueno, ¿qué tiene que ver los juramentos con el lobo y con Pedro? Pues por eso un sermón, gracias al Señor, no termina aquí, ¿verdad? Pero recordando donde nosotros estamos, en el versículo 33 al 37, nosotros venimos hablando aquí en la serie del Sermón del Monte desde el versículo 17, que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, que el Señor dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor, antes de disponerse a enseñar lo que los fariseos estaban distorsionando, ya el Señor dice: cuando yo diga oísteis que fue dicho, no me refiero a la ley de Moisés. Repetimos una vez más. ¿A qué se referían, hermanos, cuando los oísteis que habíais dicho? A las enseñanzas rabínicas que estaban enseñando en el templo los escribas y fariseos. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Verdad? Encontramos nosotros en las Santas Escrituras cada vez que se va a referir a la ley o a algo que está escrito. Escrito está. Si eso hubiese sido escrito, el Señor hubiese dicho, no hubiese dicho, oíste que fue dicho, sino escrito está. Pero nosotros vemos en esos oísteis que fue dicho cómo era la manipulación y la transversión de la palabra que estaba haciendo los escribas y fariseos. Por eso le dice el Señor: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que los fariseos no entraban en el reino de los cielos. Poníamos un ejemplo en ese sermón y decíamos: imagínate que nuestros hijos, un conocido, va a hacer una prueba para entrar en un equipo de fútbol y le dicen: oye, el nivel no solo tiene que ser igual que Cristiano Ronaldo y Messi, sino que tiene que estar por encima de ellos. ¿Qué íbamos a pensar? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque no tienen esa capacidad. Pues imaginaos la desilusión y la impotencia que sintieron los judíos cuando dijeron: hey, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero no es porque los escribas y fariseos estaban haciendo buenas obras. Es más, estamos viendo, hoy vamos a entrar en el cuarto ejemplo que nuestro Señor pone aquí, sino que los escribas y fariseos estaban transversando toda la ley para cumplirla según a su condición, según a su condición. Yo sé que hoy, por ejemplo, si yo hubiese llegado a la iglesia hace tiempo y yo entro por la puerta y veo aquí los juramentos, hubiese dicho: ¡buah! ¿Qué tema es ese, no? ¿Es de importancia los juramentos? ¿Es algo que nosotros debemos de ver en la Biblia? Yo ya decía la semana pasada que cuidado
los hermanos que le dicen a personas que vayan a iglesias donde enseñan el evangelio. Pero el Señor se dispone a predicar el Sermón del Monte nada más que hacerse conocer. No esperó, vamos a hablar de capítulos, no esperó al capítulo 17, no esperó al capítulo 18. Pero, hermanos, nosotros vamos a predicar hoy los juramentos. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor lo predicó. Y está en la Biblia. Y ay de nosotros si no predicáramos todo el consejo de Dios. E igual que nosotros venimos hablando del homicidio, venimos hablando del adulterio, venimos hablando del divorcio, nosotros hoy vamos a hablar del juramento porque toca hoy el juramento. Vuelvo a repetir, hermanos, yo no hubiese elegido bajo mi propia cuenta hablar del juramento. Igual que la semana pasada dije que no hubiese elegido hablar del divorcio. A mí me gusta predicar de Romanos 3:23, ¿verdad? Y 24, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Yo sé que muchos hermanos estaríamos todo el día diciendo, vamos a predicar la justificación por la fe, solo Cristo, la predestinación, pero toda la Biblia no habla de la predestinación, sino que hoy estamos viendo que el Señor en la ley está hablando de la responsabilidad humana. Es lo que está hablando aquí el Señor. ¿Y sabéis, hermano, por qué el Señor habla de la ley? Porque por el conocimiento de la ley, dice Pablo en Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. Los fariseos, como está pasando hoy mucho por aquí, ¿verdad? Aquí en Algeciras, en todo el mundo, pues hay muchos también que están transversando la palabra del Señor y cuando tú llegas a una iglesia dices, ay, pues no soy tan pecador como parece. No soy tan pecador. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos enseñaban que si tú no matabas físicamente, no eras un asesino. Si tú no te allegabas a una mujer físicamente, da igual con la lujuria, con la lascivia, da igual que tú pudieras mirar a una mujer, pero si tú no te llegabas físicamente, no eras pecador. ¿Y el divorcio? Estoy aborreciendo a mi mujer, ¿qué hago? Señor fariseo, señor escriba, denle carta de divorcio, sepárate. Y por eso dice el Señor que a no ser por causa de fornicación, el que se separa de la repudiada adultera. ¿Y cómo te vas a sentir pecador si tú no miras la ley? Por eso dice Pablo que por el conocimiento, por medio de la ley, es el conocimiento de pecado. Y si no entendemos realmente lo que el Señor está enseñando aquí en la ley, en el Sermón del Monte, por eso el Señor ni siquiera el gran maestro, como hemos dicho, el Señor no era el gran maestro, es el maestro. No hay más, no hay otro maestro, ¿verdad? Es el maestro. Y por eso el Señor primero dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿verdad? No he venido para abrogar, y esta palabra os acordáis, ¿no? Es para anular, sino la ley queda vigente hoy en día, no para salvación, ¿verdad? Pero sí como para confirmación de que Él salva. ¿La ley qué es, hermano? La ley es el carácter de Cristo, es el carácter, la santidad de Dios. Y si tú no estás queriendo vivir conforme a esa santidad, la Biblia enseña que no eres creyente, así de sencillo. Fin del sermón, ¿no? Podría decir. Pero, gracias al Señor, seguimos. Y por eso nosotros vemos en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, entramos ahora, en el cuarto ejemplo dice el Señor, además habéis oído, ¿por quién? Por los escribas y fariseos. Que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Por eso nosotros vemos, hermanos, primeramente, ¿qué enseñaba la ley? Nosotros vamos a ver 3 puntos nuevamente. ¿Qué enseñaba la ley? ¿Qué enseñaba estos fariseos y escribas? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí? Nosotros vamos a ver, y por qué he puesto este ejemplo primero de Pedro y el lobo. Porque el Señor dice en Mateo 12, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo, atención hermano, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Atención. Si fuera el Señor, diría ahora, de cierto os digo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué está diciendo aquí? Que todo lo que sale de tu boca evidencia lo que hay en tu corazón. Absolutamente todo. Absolutamente. Por eso este tema no es irrelevante, si son un tema de importancia, porque yo tengo que reconocer, cuando yo me metí a preparar el sermón, digo, a ver por dónde cojo yo esto. Pero cuando empecé a ver de lo que está hablando aquí el Señor, de la importancia de los juramentos, que son promesas, que son los que nosotros hacemos diariamente. Es más, y cuando estaba preparándolo, pude ver y me di cuenta, digo, es el mayor pecado que nosotros cometemos, la lengua. La lengua no se está quieta. Por eso Salvi ha leído al principio Santiago. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero, ¿habéis visto lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Santiago? No os hagáis maestros muchos de vosotros, pues recibiremos mayor condenación. ¿Qué tiene que ver Santiago? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? ¿Recibiremos mayor condenación? ¿Vamos a ir al infierno porque muchos se hagan maestros? No está hablando de la iglesia. En muchas iglesias muchos se hacen muchos maestros, hoy cualquiera ya es maestro, ya es pastor, ¿verdad? Lo nombran, se autopone o se autodenomina y automáticamente se menciona y se dice pastor. Pero lo que está diciendo Santiago es que el maestro, ¿qué usa para enseñar? El baile, la danza, los teatros, la palabra, ¿verdad? Porque dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y ese evangelio es palabra, no es otra cosa. También dice Pablo en 1 Corintios que en la sabiduría humana nadie conoció a Dios, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la danza, de los chistes, de la predicación, ¿verdad? De la predicación. Entonces un maestro va a usar la lengua y un maestro que no esté preparada, esa iglesia va a ser condenada y probablemente hasta destruida. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. Por eso dice que aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Nuestra lengua, hermano, pero no la lengua en sí mismo. No queréis ahora ir el lunes, mañana al médico y decir, doctor, échame algo en la lengua. No, es lo que hay en el corazón. Ve al doctor de nuestro corazón, al Señor, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no quiero pasar por alto lo que es una murmuración. Es una murmuración. Porque si un maestro puede destruir a una iglesia local, que es lo que está diciendo Santiago, tú que estás ahí también puedes destruirla, desde una pequeña murmuración, desde una pequeña murmuración. Es como una gotera, ¿verdad?, en una casa sin importancia, que entra poco a poco, tú dices, ves, la gotera está ahí, y dices, bueno, está entrando. Pero un día te das cuenta que tiene que desahuciar esa casa por inundación. Eso es la murmuración dentro de una iglesia. Es lo que más daño puede hacer a tu iglesia. Si tú quieres destruir esta iglesia, ponte a murmurar, hermano, ponte a murmurar. Allá tú con Dios, allá tú con Dios. Pero ponte a murmurar, ponte a hablar y verás tú cuán fuego de maldad es tu corazón y cuál daño hace. Por eso la guerra no viene por los tanques, por los aviones, sino viene por la misma lengua. Es lo que está enseñando ahí Santiago. Pero, hermano, entrando sobre todo en el sermón, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter de una promesa. Resumiendo, cuando nosotros juramos lo que el Señor está enseñando y nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, hoy va a tocar mucha letra, pero que el Señor también nos enseña el espíritu de la letra. Llamamos a Dios por testigo que nuestras palabras son verdaderas y que vamos a cumplir lo que hemos prometido. Eso es un juramento. Es una promesa que una persona hace a otra y lo certifica, es como un certificado que lo certifica con un juramento. Nosotros vemos Génesis 21 como ya de por sí
Abimelech le dice a Abraham que jure por Dios. Y yo me quiero meter aquí porque muchos creyentes dicen hoy que no hay que jurar y que el Señor está enseñando aquí que no juremos. Cuando nosotros vemos durante toda la palabra del Señor los juramentos, es más como el Señor manda que juremos. Ay, pero eso es del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para quitar. Dice así Abimelech a Abraham en Génesis 21-23, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo. Y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham juró esto mismo. Por eso un pacto es una promesa a la que se le interpone, hermanos, un juramento. Sobre todo nosotros vemos que también, ¿verdad? En Hebreo, el autor de Hebreo dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Si fuese malo jurar, hermanos, ¿Dios hubiese jurado? No, ¿verdad? Dios juró. Lo único que Dios, no habiendo uno mayor que Él, juró por Él mismo. Por nosotros sí hay uno mayor, ¿verdad? Que es Dios. Y por eso. ¿Y qué es un perjurio, hermano? Perjurar es jurar en falso. Hacer este juramento, pero sabiendo que no se va a cumplir. Cuando se dice, sobre todo, ¿no? Que alguien ha incumplido una promesa, es un perjurio. Y yo mientras yo preparaba esto, hermano, y estaba leyendo, estaba buscando, ¿no? ¿Qué es juramento? ¿Qué es un perjurio? Y demás. Se me venía a la cabeza, sobre todo, y yo decía, ¿quién no perjura? Pues Dios, ¿verdad? Dios es el que no perjura. Dios es el que no incumple, ¿verdad? Ninguna de sus promesas. Por eso nosotros vemos en Número, como dice, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hablará, habló y no lo ejecutará. Y sobre todo digo esto, y se me venía al corazón, hermano, es porque escucho hoy mucho que tienen a un Dios como si un Dios no cumpliera sus promesas. Pero lo podemos ver en muchas enseñanzas, desde el dispensacionalismo hasta cuando quieren a alguien manipular y decir, ay, es que Dios tiene la voluntad atada a mano de los hombres. Ay, es que Dios no puede hacer nada. Y sobre todo, he escuchado muchas veces cómo Dios dice que tenía prometido al pueblo de Israel y tenía a Moisés prometido entrar en la tierra prometida y no entró. Pero eso es, como dice Pablo en 2 de Corintios 3, que tienen el entendimiento cegado a causa del velo y no pueden ver a qué en el Antiguo Testamento. A Cristo Jesús. Porque dice que ese velo por Cristo Jesús es quitado. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Que en el Antiguo Testamento, cuando las promesas eran hechas, los juramentos de Dios hechos al pueblo de Israel, era una manera simbólica de que el pueblo de Israel viera directamente que Dios sí cumple sus promesas. Dios sí cumple sus promesas. Por eso, como dice Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 1, si no me equivoco, versículo 20, dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amor. Amén. Por eso, hermano, Dios sí cumple sus promesas. ¿A qué le prometió Dios a Abraham? Que él pisaría la tierra. Pero si Abraham murió antes de salir, ¿esa promesa no quedó cumplida por Dios? ¿No quedó cumplida? Sí, quedó cumplida. En Juan 8 dice el Señor que Abraham, gozándose, esperando ver su día, lo vio y se gozó. Abraham sabía que esas promesas no estaban hablando de este sitio terrenal, sino sabía que esas promesas eran del Mesías al que él estaba esperando y del lugar celestial, de la vida eterna con Dios. Por eso, hermano, si nosotros podemos ver a alguien que ha cumplido sus promesas, esto es Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos, y lo digo porque es algo que me repudia, hermano. Me repudia el haber escuchado de muchas personas que dicen que Dios incumple sus promesas, pero porque depende de ti.
Mira, hermano, si las promesas de Dios dependieran de mí, yo no estaba ahora aquí, y tú tampoco, te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar. Y después vamos a ver en Génesis 15, que es un pasaje que me encanta, cómo Dios hace los pactos. Pero, hermano, antes de eso tengo que pasar por aquí. Yo sé que en esto hay que poner mucha atención, puede parecer muy aburrido, pero es la palabra del Señor. ¿Qué enseñaba la ley sobre los juramentos? ¿Qué enseñaba? Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Recuerdo otra vez que el Señor no había venido a abrogar la ley, sino a cumplir. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, ¿vamos a ser salvos por esto? No, es una confirmación de que eres salvo. Pero aquí, entrando ya un poco en lo que los escribas y fariseos hacían, ellos sabían que Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Es que no se debía de tomar el nombre de Dios en vano, y por otra parte, que los juramentos se debían de hacer en el nombre de Dios, ¿verdad? Eso ya es una encrucijada. ¿Yo por quién tengo que jurar? Por Dios. ¿Y qué nombre no tengo que tomar en vano? El de Dios. Ah, ya me han cogido. Ya no puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y eso es lo que estaban haciendo. Dice en Éxodo 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma. Escucha, hermano, voy a repetirlo. Éxodo capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y lo que sale por su boca pasa por la lengua. Cuando alguien hace un juramento poniendo a Dios por testigo, ha quedado ligada su alma con Dios. Cuando alguien hacía en el Antiguo Testamento este juramento, su alma decía que quedaba ligado con Dios. Por eso jurar por Dios es hacer lo que Dios es, un Dios que cumple sus promesas y no falta ninguna de ellas. Resumiendo, los juramentos. Un juramento se hacía solo para hacerlo y se debería de hacer en el nombre de Dios, no en el nombre de otro Dios en el Antiguo Testamento, solo para decir la verdad y solo cuando estuviésemos seguros de cumplir lo que se había prometido. Hay encrucijada para los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un escriba y fariseo quería dar una palabra, pero no quería cumplirlo? Aquí hay una encrucijada. Solo en el nombre de Dios, solo para decir la verdad, solo cuando estuviésemos seguros de cumplir lo que se ha prometido. Bien, pero por eso dice el Señor en el versículo 33, en nuestro texto, capítulo 5 de Mateo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y esto puede, lo que yo voy a decir ahora, en aquí en adelante, puede ser que a muchos sorprenda, porque quizás estabas pensando igual. Bueno, ¿qué decían los escribas y fariseos? En principio dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Ay, Señor, pero si lo que dice en el versículo 33 es lo que dice la ley. Sí y no. Sí y no. Porque, hermano, debéis de tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros vamos a los oíste que fue dicho, la primera impresión es decir, es lo que dice la ley. Pero, hermano, el problema que nosotros nos podemos encontrar en nuestro día a día, en muchas iglesias y demás, no es una mentira, porque una mentira se le reconoce rápido. Pero lo peor es que es una verdad a media, porque eso se convierte en el mayor peligro. Cuando alguien viene con una mentira, pero tapada y escondida en una verdad, hermano, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso en Mateo 4? El diablo con el Señor. ¿Con qué le vino el diablo? Con la verdad, con la palabra. Pero venía con una mala interpretación de la ley. Por eso el Señor le decía, escrito está. Escrito está. ¿Y qué es, hermano, lo que no veía el diablo en sus falsas interpretaciones de la Biblia? El diablo no interpretó ni una coma ni una tilde, como nosotros vimos. No malinterpretó, no cambió una palabra, sino citó las escrituras tal cual.
Y por eso muchos dicen, no, ese hombre de Dios porque va con una Biblia debajo del brazo. Sí, y el diablo también. Por eso cuando una verdad lleva un poco de mentira se convierte en una mentira más peligrosa. Lo que le faltaba al diablo era ver la interpretación cómo cada una de esas leyes apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo. Por eso una mala interpretación del Antiguo Testamento, como estaban haciendo los escribas y fariseos, sin que apuntaran a Cristo, es una interpretación, hermano, yo sé que estas palabras son fuertes, pero son verdad, son diabólicas, ¿verdad? ¡Ay, vosotros! Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y eso no lo dijo en Apocalipsis 22, eso lo dijo antes de escribir el Nuevo Testamento. Y se estaba refiriendo a la ley. Pero sobre todo, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí de los escribas y fariseos? Porque los escribas y fariseos sabemos que eran unos verdaderos profesionales de hacer normas para saber cómo interpretar la ley. Vamos a ver, yo no puedo jurar por Dios. Vale, yo juro por Dios cuando sé que lo voy a cumplir. Pero ¿y cuándo no lo voy a cumplir? ¿Y si me llega una falsa acusación, cómo hago un juramento? Juro, pero no juro por Dios. Así de inteligentes eran los fariseos. Eso es lo que se está refiriendo el Señor ahí. Mientras yo jure por Dios, ese juramento debe de ser efectuado y debe de ser cumplido. Pero mientras yo no jure por Dios, quedo exento de ese juramento. Por eso, esto es como, por ejemplo, un ejemplo de que alguien recibe una llamada en su casa, mira el teléfono móvil y dice, ¡ay, una llamada que yo no quiero recibir! ¡Toma! Me voy al baño, dile que estoy al baño. Descuelga el teléfono y dice, oh, sí, dígame. No, pues es que está en el baño. ¿Es verdad? No, sí, es verdad. No. Pero lleva una verdad y una mentira. Y hemos hecho una norma, ¿verdad? Hipócritamente, como un fariseo, para decir una verdad, pero sabiendo que hay un ocultismo que es mentira. Porque cuando te llamaba esa persona, no estabas en el baño. Pero esto mismo es lo que hacían los fariseos. Buscaban una serie de normas que, según ellos, cumplían la ley de Dios. Pero a mí me gusta, ¿verdad? Y he puesto muchas veces un ejemplo, que es cuando se castiga a un niño y le dice, ¡hey, Pepito! Menos mal que no hay un niño, Pepito aquí no. ¡Hey, Pepito! No veas la televisión. Dice, vale, papi. Y se gira la silla y ahora un espejo y se pone a ver la televisión por el espejo. Dice, te he dicho que no veas la televisión. Ay, yo no estoy viendo la televisión, yo estoy viendo el espejo. Pero por el espejo es verdad que se refleja la televisión. Mira, hermano, esas son las normas que sacaban los escribas y fariseos. Mirar a una mujer o a un hombre a través de un cristal también están mirando, hermano. Porque el problema, una vez más repetimos, que es donde está apuntando el Señor, no es nada externo, no es nada físico. Los escribas y fariseos eran, yo me lo imagino, hermano, incluso hasta con brillantes. ¿Habéis visto incluso la película La Pasión de Cristo, que refleja un poco cómo era? Se le veían brillantes, con brillantina. No, sepulcro blanqueado. Vosotros que limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros muertos. ¿Verdad? Pues esto es lo mismo. El Señor donde estaba apuntando es al corazón, al tuyo y al mío, de estos escribas y fariseos. Porque el adulterio sale del corazón, porque los malos pensamientos, como dice Pablo, salen del corazón. Y eso en la caja negra, ¿verdad? En nuestra caja negra está toda la información delante de Dios. Todas las cosas, ¿verdad? Están abiertas a los ojos del Señor. Hasta lo que estás pensando ahora. Yo no lo sé, el Señor sí. Por eso, ¿verdad? Las normas que ellos ponían aquí, ellos eran, si juraban en el nombre de Dios, debo de cumplirlo. Pero si no juro en el nombre de Dios, no tengo que cumplirlo. Pero el Señor le dice, ¡ay de vosotros, Mateo 23, 16, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Ellos se ponían sus normas, eran expertos, hermano. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, no lo digo yo, lo dice el Señor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. Vuelvo a repetir, si un judío le decían, ¿eso es verdad lo que tú estás diciendo? Júralo. Vamos a hacer un pacto, un juramento. Decía, lo juro. Júralo por Dios. No, lo juro por el cielo. Ay, y el otro se lo creía. Pero lo que está diciendo aquí, que el altar y la ofrenda es lo mismo todo. Porque todo lo que ha creado Dios. Cuando tú das una palabra, cuando tú haces un juramento, cuando tú haces un pacto y juras por el cielo y por la tierra, estás jurando por Dios porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Y la intención de tu corazón tampoco, sobre todo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño y los amigos nos reuníamos y decíamos, y le queríamos sacar alguna verdad a algún amigo, y le decíamos, júramelo. Él decía, te lo juro. Pero el problema venía cuando le decía, júramelo por tu madre. Ay, por mi madre no. Yo te lo juro por otra persona, pero por mi madre no. Y eso es lo mismo que hacían los fariseos, ¿verdad? Decía, ay, por mi madre no. Y tú decías, ya te he pillado la mentira porque no quieres jurarlo por tu madre. Y eso es lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. Por eso el Señor cuando le dice, no perjurarás, sino cumplirá el Señor tu juramento, eso es lo que decían los fariseos. Pero era lo único que decía, era lo único que enseñaba. No enseñaban que todos los juramentos, absolutamente todos, tenían que ser, ¿verdad? ¿Os acordáis la semana pasada? Que expertos, ¿no? Decían, ¿por qué mandó pues Moisés a dar carta de divorcio? Mandó. ¿Dónde dice la ley que mandó a divorciarse? En ningún sitio. Dice, por la dureza de vuestros corazones permitió el Señor, ¿verdad? Pues eso es lo que los escribas fariseos están haciendo aquí. Ellos eran expertos, hermanos, en poner estas normas. Eran súper, hiper expertos. Expertos. Ellos sacaban esta norma, como estamos viendo, y automáticamente decían, no, esto es así. Y muchos se lo creían. Pero hermano, no le tiremos piedra a los fariseos. Mirémonos nuestros corazones. Vamos a mirar. Nosotros somos expertos también en poner estas normas. Yo me levanto por la mañana, digo, hoy voy a tarde al trabajo, no he orado, bueno, a la hora de comer oro. Cuando vaya de la gracia aprovecho y hago una oración larga, me pongo allí de rodillas, saco las trompetas, pipi, estoy orando familia, y yo ya estoy exento de poder orar todo el día. Por la mañana me levanté, hice mi devocional diario, leí la Biblia. Tengo un ratito ahora, ¿qué hago? Me pongo red social o leer. Leí esta mañana. Y tú te estás poniendo las normas, como los fariseos también. ¿Para qué voy a venir el jueves al culto de oración si ya vine el domingo? ¿Verdad? Y nosotros somos expertos en poner. Muchos cristianos hacen lo mismo que hacían los judíos, un conjunto de normas externas. Pero sobre todo, hermanos, algo que nosotros estamos viendo, la letra. Repetimos, ¿qué es la letra, hermano? La ley. Por favor, no digamos nunca que la palabra escrita. Ay de ti si tú piensas que la letra es la palabra escrita y no vas a estudiar. ¿Te lo revela el Señor? No, ya está revelado aquí, ¿verdad? Pero sobre todo, lo peligroso aquí es olvidar el espíritu de la ley, el espíritu de la letra. Muchos hacen normas y cuando lee Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, ¿qué es el mundo? Ay, pues yo me pongo una serie de listas. No fumar, no beber, no ir a la playa, que las mujeres no se pongan pantalones, que te ponga un tinte según de qué color, ¿verdad? Y ahora, muchas de las que cosas he dicho son lícitas, otras más ilícitas. Pero sobre todo, el amor al mundo no se encierra en una lista externa. El amor al mundo es un espíritu, hermano, que apunta al corazón. La mundanalidad no es usar un cierto tipo de ropa, no fumar, no emborracharse. Todo esto puede ser incluido y es incluido en la mundanalidad. Pero la mundanalidad es un espíritu, sobre todo, que tiene el hombre. Es como si el cielo no existiera. Eso es. Hay muchos que no fuman, son hombres morales buenos,
hablan muy bien, los ves con una educación y dices, ¡uy, qué hombre! ¿Será cristiano? Y no lee ni la Biblia. No hay una iglesia. ¿Tú eres creyente? No, es que hablan muy bien, ¿verdad? Cuidado nosotros, hermanos, de hacernos esta eternidad hacia afuera, pero sobre todo es ese espíritu de tener la mirada en las cosas de este mundo y no tenerlo en las cosas eternas. Bienaventurado, ¿verdad? El que tiene la mirada puesta en el trono de la gracia. Bienaventurado el que tiene la mirada puesta en el Salvador. Bienaventurado el que tiene la mirada puesta en Dios y en su eternidad. Bienaventurado el que tiene su mirada puesta en ser santo como Él es santo. Bienaventurado el que descansa en la obra de Cristo, sabiendo que solo por Él somos salvos, por su gracia, por su obra y porque Él la ha imputado a nuestra cuenta. Eso es nos amar al mundo y no querer ir a la misma corriente, Mundanalidad es tener la mirada en las cosas de este mundo y no en las celestiales. Como decía el fariseo, ¿verdad?, que subió al templo a orar con el publicano, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, hipócritas, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Cuidado, hermano, y te lo digo con todo el amor del mundo, cuidado que no te hagas normas en tu corazón y piense que esos son lo que dice la palabra del Señor. Y entramos en el último punto, entonces, ¿qué es lo que está enseñando Cristo aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que enseña? Versículo 34. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurará, esto no lo decía por mí, hermano, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Primero, hermano, vamos a ver, ¿qué no significa este texto? Este texto no significa que no se pueda jurar. Pablo ya de por sí invocó a Dios por testigo. Segunda de Corintios 1:23 dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Vimos la ley cómo quedaba perjurada y vimos cómo quedaba involucrada y unida el alma de la persona cuando hacía un juramento, ¿verdad? Que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Jurar es invocar a Dios por testigo. Así que el hombre justo no es el que nunca jura, hermano. Veamos el espíritu de la letra. ¿Qué era ese espíritu de la letra? Voy a volver a repetir ese ejemplo. El espíritu de la letra es saber, hermano, la finalidad por la cual se daba esa ley. Por ejemplo, si un semáforo está en verde para nosotros y vemos a un peatón que está cruzando, si nosotros aceleramos, ¿qué decimos? ¡Ay, es que está en verde! No, el semáforo se puso para proteger al peatón y al que está conduciendo. Y si tú ves el semáforo tuyo en verde y hay un peatón cruzando, dice, un fariseo, eso mismo, ¿no? Hubiese acelerado y dicho, está en verde, lo atropello. Ese es el espíritu de la letra. Ese es el espíritu. Por eso nosotros vemos en Isaías, ya dice que el hombre juraría y jurará por Dios. Por mí mismo, dice Isaías 45, hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y jurará toda lengua. Por eso, hermano, no hay nada malo en jurar, sino donde está apuntando aquí el Señor es que de nada te vale jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por tu madre, como veamos en el ejemplo. Primeramente dice que todos los juramentos tienen que ser hechos por Dios, pero de nada te vale jurar y que tú incumplas ese juramento, porque al final, al cabo, cuando tú dices sí y luego es no, el nombre de Dios es blasfemado. Así que más vale, es lo que está diciendo aquí el Señor, que no jure, pero que tú sí seas así. No mencione la palabra jurar. Porque en el momento que tú estás diciendo sí, estás haciendo
un pacto, ¿verdad? Por eso sabemos, hermanos, primeramente que todo le pertenece a Dios, no te pertenece a mí, ni a ti ni a mí. Por eso dice que no podemos cambiar el color de ni un solo cabello. Yo pensé en cambiarlo y fíjate, ni eso he podido. Y nada de lo que hay aquí nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Y los fariseos, sobre todo, lo que hacían, cogían en Éxodo 20, decía, es que claro, es que si juro por Dios, tomo el nombre de Dios en vano. Muchos de vosotros sabéis que realmente la pronunciación de Jehová es Yahvé. Pero esos fariseos, otra vez, magistralmente cambiaron el nombre de Yahvé por Jehová. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor cuando mencionaban Yahvé, y si lo decían mal, iban a tomar el nombre de Dios en vano. Pero no se daban cuenta que una vez más, eso es la letra, pero el espíritu de la letra no era mencionar mal. Es más, los andaluces estaríamos todo el día mencionando el nombre de Dios, porque ni lo terminamos en ese, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que no sabían era que tomar el nombre de Dios en vano es hacer a un Dios que no es. Y los fariseos estaban haciendo eso. Estaban enseñando algo de la ley que realmente no era Dios. En cualquier púlpito lo podemos escuchar hoy. Hoy muchos están predicando a un Dios que más bien es digno de lástima que de exaltar su soberanía. Muchos dicen hoy eso, ¿no? Dios está triste porque no has aceptado a Dios en tu corazón. Y presentan a un Dios, a un Cristo débil, como si estuviera en el trono, como si todo se le hubiese escapado de sus manos, como si Él no pudiera hacer nada, como si fuésemos tú y yo, hermano. Pero tú eres el soberano, tú puedes decretar, tú puedes decir, decreto que los cielos sean abiertos. Y Dios dice, ay, menos mal que alguien ha decretado eso y puedo bajar. Y eso es lo que están predicando hoy muchos, ¿verdad? Yo decreto, yo digo que esto sea así. Y después vamos a la palabra y dice, si alguien pide lo que está conforme a la voluntad de Dios, Dios los escucha. Dios los escucha, ¿verdad? Muchas veces he podido ver también y escuchar, Cristo te está esperando con los brazos abiertos y no puedo hacer nada para salvarte a ti si tú no vas a Él. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hasta Nabucodonosor entendía la soberanía de Dios. Y no hay quien le diga qué haces, ni quien le detenga tu mano. Él dijo y no hará, ¿verdad? Hasta Nabucodonosor conocía a Dios mucho mejor que muchos hermanos nuestros hoy en día. Y escuché una vez de un falso cantautor, Marco Witt, decir, Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. ¿Qué Dios es ese? Engañar es 3-4, lo han leído. Pero nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios es soberano y Él hace todo lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, porque es el rey del universo y todo está bajo sus estrados. Y Él así es el soberano, Y esto es lo que estaban enseñando los escribas y fariseos, a un Dios impotente, a un Dios que tú lo tenías que hacer todo para ser salvo, una serie de normas que tengo que hacer para ser salvo. Nadie le decía, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ya está, nada más. La religión cristiana es así, hermanos. Es la única religión que enseña que Cristo, que Dios ha buscado al hombre desde el huerto del Edén. Cuando escucharon la primera vez que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿quién buscó a quién? ¿Qué hizo Adán? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y Dios fue en su búsqueda, en búsqueda de un animal y con esos animales, ¿verdad? El primer sacrificio por un inocente, por un culpable. Nosotros encontramos que la religión cristiana es la única que enseña que para ser salvo hay que hacer obras, pero esa obra la hizo Cristo Jesús en tu lugar y en el mío. En tu lugar y en el mío. Y por eso nosotros adoramos al Señor con manos alzadas, no diciendo, Señor, me has salvado, pero yo también me estoy salvando. No, Señor, tuya la alabanza, la gloria, el honor y el poder, porque tú eres el Dios, Rey y eterno que nos ha salvado. Y eso es la gran diferencia. Que no debemos descansar en nuestras obras, sino en las obras de Cristo. En las obras de Cristo. Por eso también
Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que el Señor está diciendo es eso mismo que veníamos diciendo. No jures por el cielo y por la tierra, que tu sí sea sí y vuestro no sea no. Esto tuvo que ser una declaración impresionante, hermanos, para estos escribas y fariseos. Ay, pero no juremos por el nombre de Dios, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Vuestro sí sea sí, hermano. Cuando quedáis con alguien a las 5, vuestro sí sea sí, hermano, no a las 5:30. Vuestro sí sea sí. Porque cuando se lo haga la segunda vez, va a decir, no, mira, mañana a las 10, y aparece a las 10:40. Vuestro sí sea sí, hermano, vuestro no sea no. Porque es que la tercera o cuarta vez, cuando necesitéis realmente llegar a una hora puntual, va a decir, mira, de verdad, ¿qué vais a tener que hacer para saber esa fiabilidad? Te lo juro que mañana estoy a las 10, que lo necesito. Eso es lo que hacían los escribas y fariseos. Como ya habéis perdido vuestra fiabilidad a la hora de hablar, tenéis que hacer un pacto. Y no sé si muchos de vosotros cogéis el cordero, lo partís por la mitad y pasáis por en medio y decís que voy a llegar a las 10, ¿vale? Como Génesis 15. Y vuestro no sea no, hermano. Cuando vosotros le decís a alguien que no, cuando a vuestros hijos le decís que no, y que a causa de su comportamiento no va a hacer planes para este fin de semana, que el no sea no a pesar de las lágrimas de vuestros hijos. Habéis escuchado a muchos padres decirle a su hijo, ahora te estoy hablando en serio, ¿eh? Ahora sí te estoy hablando en serio. Antes no. Pero por eso mismo, porque se pierde la fiabilidad de un pacto que se le hace a un hijo, dice no. No es no y es no. Pero cuando se pierde la fiabilidad, cuando le dice, hoy no vamos a ir al parque, y a la media hora, venga, vamos a ir al parque, sin ver las consecuencias, ¿verdad? Del por qué su desobediencia. A la cuarta vez le tenéis que decir eso. Esta vez estoy hablando en serio. Por eso, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí, que nuestro sí sea sí y nuestro no debe de significar no. No como el mundo. No hablo de la sociedad perversa, caída, que ahora el sí se ha convertido en no para lo que conviene, ¿verdad? Porque cuando se va a violar a una mujer, el no es no. El no es no. Una mujer ha dicho que no, el no es no. Entonces un niño es niño, no, un niño puede ser niña, ¿verdad? Y coge los parámetros morales de los creyentes para lo que le interesa, ¿verdad? Pero para lo que no le interesa, no. Por eso el Señor enseña, lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo sí es sí y lo no es no. Y esto, hermano, yo sinceramente tengo que reconocer que pocos sermones preparándome han exhortado más que este. Decir que sí a un trabajo y después decirle que no. Decirle que sí a alguien que voy a aparecer y llamar media hora antes de decir, mira que no puedo, me ha salido otro plan. A mí, sinceramente, hermano, este sermón me ha exhortado muchísimo. Y sobre todo, hermano, tú debes de entender que cuando el Señor dice que no, es que no. ¿Cuántas veces hemos estado pensando que lo mejor era lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Y decimos, Señor, si tú me dieras esto, ¿qué fiel voy a hacer a ti? Voy a ser súper fiel, dice el Señor. No, no, porque nosotros podemos ver hasta lo que nosotros entendemos y nuestro corazón ve. Pero el Señor lo ve más allá porque Él va a decretar eso también. Sea una prueba, sea cualquier cosa que estés pidiéndole al Señor, que estés buscando. Si el Señor dice que no, es que no. Hasta que Él quiera convertir, es el único, ¿verdad? Y soberano. Porque como dice Pablo, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué, hermanos? Porque somos llamados bajo el propósito de Dios, no tuyo y el mío. Versículo 29, ¿qué dice? Para ser conformados, ¿verdad? Al primogénito, al unigénito carácter de Cristo Jesús. Y menos mal, hermanos, y menos mal, estamos bajo la voluntad de Dios y no bajo las nuestras. Menos mal, ¿verdad? Que estamos bajo las promesas de Dios y no las nuestras. Y porque, como hemos visto antes, hermanos, Dios sí cumple sus promesas. ¿Sabéis qué dijo Josué? Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió.
Todo se cumplió. Todas las promesas de Dios se cumplen, se cumplen. Por eso, si queréis ir a Génesis 15 para terminar ya y concluir, nosotros encontramos ahí el relato de cuando Dios se dispone a hacerle el pacto con Abraham. Dice el Señor, y nosotros encontramos y le pregunta a Abraham al Señor, dice, ¿en qué conoceré, le dice Abraham al Señor, que he de heredar esta tierra? El Señor podría haber dicho, mi palabra es suficiente, y así es, no es más. Pero, fijaos lo que hace el Señor, y dice en Génesis capítulo 15, versículo 9, dice el Señor, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso a cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Sabemos que cuando se hacía un pacto de este tipo, en el Antiguo Testamento, se cogían estos animales, y los dos pactantes pasaban por en medio, y lo que estaban diciendo es que quien incumpla este pacto, quien incumpla este juramento, así nos parta Dios. Pero lo maravilloso de esto, hermano, es que Dios ahora le pide aquí a Abraham que traiga estos animales y los separe. ¿Qué va a hacer aquí el Señor? Pasar por el medio de los animales, junto con Abraham. Impresionante, hermano. Dios se dispone a hacer este pacto con Abraham. Pero dice en el versículo 17, de pronto, ¿verdad? Qué casualidad. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, dice, hizo Jehová un pacto con Abraham. Pero fijaos, hermano, vemos ahí que dice que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego. ¿Qué pasó con Abraham? Dice que a Abraham le sobrevino un sueño y la noche le atormentó. ¿Dónde está Abraham? No pasó Abraham, hermano, por ese pacto. No pasó Abraham por en medio de los animales. ¿Quién y cómo dirigía el Señor al pueblo de Israel? Dice que como un horno humeado y una antorcha de fuego, con lo que dice el versículo 17. ¿Quién era? ¿Quién pasó por en medio de los animales? ¡Dios! Dios pasa por en medio de los animales y lo que le está diciendo a Abraham, si yo no cumplo mis promesas, así me parta Dios yo mismo. Así me parta yo, dejo de ser Dios. Por eso nosotros, hermanos, vemos que las promesas de Dios no dependen ni de ti ni de mí, sino de Él. Dios cuando hace una promesa, la hace con Él mismo. La hace con Él mismo. Por eso no dependió de nada, hermano, de lo que había en nosotros. No dependió de lo que viera en nada de nosotros, sino que dependió del pacto que el Padre y el Hijo hicieron en la eternidad. Y por eso vino Cristo a pagar por nuestros pecados. Hermano, si llega a ser y llegamos a entrar tú y yo en el pacto, hubiésemos hecho como un Abraham, no hubiésemos quedado dormidos, débiles, pecadores y apartados, ¿verdad? Pero en eso descansamos, hermano, que en su tiempo, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Aún tú ni yo habíamos hecho ni bien ni mal. Y Dios cumplió todas las promesas que le hizo a Abraham, quedando cumplida en Cristo en la cruz, porque ahí es donde vemos la consumación de todas las promesas de Dios. De todas las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, hermano. Dios juró, Dios prometió, Dios profetizó que en Eva, un hijo de Eva, de ella herirá a la serpiente, al diablo con un golpe mayor, y así hizo Cristo en la cruz venciendo al diablo. Y esa promesa fue consumada en la cruz del Calvario. Dios hizo un pacto con Él mismo de que a ti y a mí nos redimiría por nuestros pecados. Él sería la propiciación, la acción agradable a Dios para que cuando tú y yo naciéramos, hermano, ya Cristo había hecho la obra por nosotros. Gloria a Dios, hermano. No faltó promesa, hermano, de Dios. No ha faltado nada de lo que Dios ha prometido. Y no faltará nada de lo que nos ha prometido, hermano. Dios dijo que vendría y vino,
murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, para que todos los que en Él tengan depositada su fe sean salvos. Así lo ha prometido el Señor. Y si está prometido, así es, hermano. Y ha prometido que vendrá por nosotros y guardarnos hasta el fin de los días. Vendrá por nosotros, hermano. Cristo vendrá por su iglesia. Vamos a orar.